Bien, nos indica en este ejercicio que tenemos un cable con una corriente de 15 amperios y nos piden en el apartado A que calculemos el número de electrones que atraviesan por unidad de tiempo, es decir, por segundo, una sección de dicho cable. Bien, eso viene relacionado con la definición de intensidad como carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo. En nuestro caso tendremos 15 amperios, o lo que es lo mismo, 15 coulombios por segundo es lo que atraviesan la sección del cable. Si dividimos por la carga del electrón, o lo que es lo mismo, decir que un electrón tiene 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, coulombios y coulombios se irían, y entonces nos queda 9,37 electrones, por 10 elevado a 19 electrones partidos por segundo, que es lo que nos pide el primer apartado. En el segundo apartado nos están indicando que hay un electrón paralelo al cable que va acelerado desde el inicio, desde t igual a 0, por medio de una diferencia de potencia. Bien, nos piden que calculemos la velocidad que adquiere si le ponemos una diferencia potencial de 75 voltios. Bueno, pues nosotros tendríamos que recordar la definición de trabajo que realiza el campo entre los puntos A y B como el producto de la carga que mueve por la diferencia de potencial entre dichos puntos. Y ese trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Es el teorema de las fuerzas vivas que ha salido muchísimas veces. Pues bien, lo que tenemos que recordar es que si el trabajo lo realiza el campo, el trabajo tiene que ser positivo. Como la carga del electrón es negativa, V sub A menos V sub B también tiene que ser negativo, para que negativo por negativo nos dé positivo. Otra cosa que podemos hacer es utilizar valores absolutos, tanto de diferencia de potencial como carga. Pero en teoría ya sabemos que sucede eso, y es porque las cargas negativas sabemos que van desde los menores potenciales hacia los potenciales crecientes. Por lo tanto, desde el inicio hasta el final, V sub A menos V sub B debería de ser negativo. Hecho esa salvedad directamente, pues hacemos ya y despejamos lo que nos están pidiendo, porque tenemos aquí Q por V sub A menos V sub B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, puesto que la inicial vale 0. Si despejamos de aquí la velocidad, obtendríamos la raíz cuadrada de 2 veces Q V sub A menos V sub B, que es la diferencia de potencial, y dividido por la masa. Resolviendo este tipo de operaciones tendríamos raíz cuadrada de, vamos a ver, aquí tendríamos raíz cuadrada de 2 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 75, porque ya hemos dicho que tomamos el valor absoluto tanto de la carga como de la diferencia potencial, y dividido por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31. Cuando hacemos todo eso nos da una velocidad de 5,13 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Con eso damos respuesta al apartado B. Y para resolver el apartado C, en el apartado C nos están diciendo que nos piden las fuerzas debidas al campo magnético creado por el cable y que actúa en t igual a 0 sobre el electrón, sabiendo que la distancia entre cable y electrón es de 25 centímetros. Bien, vamos a ver qué pasa aquí, qué es lo que está pasando. Aquí sabemos que un cable eléctrico, un rectilíneo, genera un campo magnético. Vamos a ver si esto nos sale un poco mejor.
genera un campo magnético que es perpendicular a dicho cable, siguiendo la regla de la mano derecha, es decir, con la mano derecha cogemos el cable, el pulgar en el sentido de la corriente y en los dedos nos indican en cada posición dónde sería el campo tangente a dicho punto. Es decir, si más o menos representamos el campo como podría ser, pues el campo sería perpendicular en el punto que estamos considerando. Vamos a ver si sale ya. Este podría ser el campo. Entonces, lo que tenemos claro aquí es que tendríamos una velocidad que va hacia abajo y un campo magnético que es perpendicular. Y por tanto, tiene que existir una fuerza magnética. Para calcular ese campo, que es lo que tenemos que hacer en primer lugar, tendríamos que recurrir, vamos a calcularlo en módulo, tendríamos que recurrir a la fórmula de campo creado por una corriente rectilínea, a una distancia r de la misma, que sería mu sub 0 por i partido de 2 de pi y de r. Entonces, aquí en principio todo es conocido. Mu sub 0, 4 pi por 10 elevado a menos 7, permitividad del medio, por la intensidad que hemos dicho que era 15 amperios, partido por 2 por pi, y por la distancia r, que sería, esta distancia sería la que hay desde el cable, esa es la que hay desde el cable hasta donde está el electrón. Y por lo tanto sería 25 centímetros pasada a metros. Una vez hecho todo eso, nos da como campo magnético que está actuando 1,2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Y como hemos dicho, perpendicular a la corriente, a la velocidad del electrón. Así la fuerza en módulo que interviene sería el producto de QV por B, porque el seno sería seno de 90. Carga, la del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, valor absoluto. Velocidad, la hemos calculado por ahí antes, en el apartado B, que sería 5,13 por 10 elevado a 6, y por el campo B que acabamos de calcularlo ahora, 1,2 por 10 elevado a menos 5. Si todo esto lo metemos en la calculadora, nos da para la fuerza un valor de 9,8 por 10 elevado a menos 18 newton. Y con esto queda terminado el apartado C y el problema.